Y comenzamos el capítulo y partimos desde Villafranca del Bierzo. Ya. Desde Villafranca del Bierzo nos vamos hasta Ocebreiro. Va a ser una etapa de 28 kilómetros, pero Ocebreiro tiene una subida fuerte, así que vamos a estar metiéndole. Y si eres nuevo en el canal, mi nombre es Jazz, soy fotógrafo, soy chileno, mitad chileno, mitad uruguayo, y estamos viajando por el mundo, y en este caso estamos recorriendo Europa, estamos haciendo el Camino de Santiago de Compostela, francés, por segunda vez, y además ya lo hice la vez anterior, así que mírate los otros videos porque así me ayudas a que el canal se monetice. Y andando. La muy necesaria pausa. Cualquier cosa que encontramos abierta, derechito, ahí, ya está. No hay que mirar más para ningún otro lado, porque si no, no llegamos a destino. Cafecito, vamos a tomar un cafecito, comer algo y a seguir caminando. Hasta mis viejos. Tenía que escucharlo a mi viejo decir la verga muerta, gordo. Idiota. Y está todo grabado. No, esto va sin audio, pausa, ¿cómo estamos? Estamos, que es importante. Podría ser peor. Eso es verdad, podríamos no estar. Podríamos no estar. No, la hora se viene subida fuerte, así que una buena pausita. Combustible chocolatístico ahí. Y una coquita. Ahí pues, para el exceso de azúcar. Salud. Comenzó la fiesta del sopeo. Empezar la suya. Es difícil también grabar, ojo, suscríbete. Es difícil grabar, ir con los bastones y caminar y subir, y así que ahí se ve un poquito más soleado. No, ahí se ve el paisaje precioso, pero una etapa dura, así que a continuar. Concha su madre. Se sopea como no está escrito. Esta es mitad de camino todo esto, todavía falta la otra mitad. No es el final del camino, mi niño. Pero esa fuente de ahí, un lujo. Voy a apoyar el codo en la rodilla para poder. Fría. Entonces, vale la pena
vaciar la botella que tienes, tomar mucho líquido, porque se sopea, o sea, transpiras demasiado. A eso me refiero con sopear. Se transpira demasiado, entonces vacía el agua, tómala, y después vienes acá, rellenas, agua fría. La botella que yo tengo de Decathlon es un lujo. Personalmente es un lujo, porque te mantiene el agua fría mucho rato. Entonces o le pones hielo, de repente yo lo que hago, compro una Coca-Cola, una Aquarius, lo que sea para tomar, le pides mucho hielo y después ese hielo lo metes dentro de la botella. A veces cabe, a veces los hielos acá son demasiado grandes. Si cabe, perfecto. Si no, esperas a que se desgaste un poco el hielo y le pones ahí, pero vale mucho la pena, mucho la pena. Ahora acá descansando un poquito las piernas, pues la subida comienza y no para, hasta ahora. Entonces también es el desafío. No es así nomás que, ay, sube y baja. No, no, no. Una vez que empieza a subir, sube y sube y sube y sube hasta ahora. Por eso también es como difícil grabar. Yo no tengo cámara 360. Entonces tengo que parar, acomodar, sacar la cámara, poner, comenzar a grabar los ángulos, no sé qué. Y después continuar y parar y continuar y parar. Eso hace que te canses un poco más. Pero vale la pena. Para tener ese recuerdito ahí. Y obviamente no les estoy mostrando todo. Yo no les voy a mostrar todo. La idea es que también ustedes se hagan una idea, pero vengan a hacerlo. Y lo tengan una experiencia en vivo e indirecto, es otra cosa. Pero vale la pena. Ahora a continuar caminando porque no hemos llegado al destino. Y vamos a llegar a Ocebreiro y probablemente, no estamos seguros porque hay que llegar primero ahí, pero probablemente vamos a continuar hasta el siguiente, son unos 5 kilómetros más. Porque la idea es llegar el 20, estamos a 15, entonces 5 días más queremos estar en Santiago Compostela, así que vamos a meter un cachito más. Y estamos acá con el amigo y vamos a continuar caminando, andando. Ocebreiro, la vez pasada llegué acá reventado, no podía más, de verdad no podía más. Y hoy, capaz que continúo 5 o 10, no estamos seguros. Entonces como también me encanta eso como el entrenamiento previo, pero también el ejercicio, el estar más ligero, ahora estoy cargando más peso y sin embargo estoy mucho mejor. Así que espectacular. Valió la pena el entrenamiento, métele bueno varios meses antes del camino. Desde el albergue ya partimos al final, obviamente lo extendimos porque llegamos a Ocebreiro. Ocebreiro no era la idea, como que es bonito, es súper bonito, recomendadísimo. Pero como que estábamos súper bien y fue como, empujemos a este hospital. Llegamos a hospital, es enanísimo y como que no nos gustó, dijimos, como, y estábamos súper bien. Dijimos, ya listo, vamos, empujemos un poco más. Así que empujamos 6 más, al final terminamos siendo 40 kilómetros. 5.000 calorías quemadas y 54.000 pasos, más o menos. Para mañana la idea es llegar a Sarria, ya tenemos reservación y todo, si son 28 vamos a partir temprano para evitar el calor, porque en verdad está bueno. Pero además llegáis temprano y también necesito editar video, entonces aprovecho la mañana, edito videos, tranqui, después hacemos el check-in, pero ya estoy tranquilo. Como me gusta llegar al lugar, además se pierde un poquito de paisaje, eso sí. Pero ganas con el calor y con los incendios. Una vez que el sol sale,
ya empieza a pegar súper fuerte con respecto al que el humo empieza a avanzar bastante rápido, entonces también eso le deteriora la calidad del aire, pero durante la noche está perfecto. De hecho, se ven en los videos el amanecer y se ve un poquito de humo, pero es muy poco. Y sin embargo ahora, si tú miras alrededor, eso es todo no, no son nubes, es todo producto del incendio. Entonces también, ¿no? Y de hecho en Mélide está quemando muy muy cerca, hay un incendio también ahí, así que no sé qué se viene, porque podrían terminar evacuándonos en algún punto. Mélide es más o menos 2 días, contando mañana, como mañana el siguiente y llegamos a Mali. Entonces, creo, no, en 2 días más. Desde mañana, Sarria, creo que Meli o algo así. Pero bueno, es parte del juego, ¿no? Así que quédense para averiguarlo, para eso suscríbanse, obviamente les gusta. Y comentarios abajo todo. Y obviamente redes sociales. Nos vemos en el siguiente video mañana, día 24, no, 25 del Camino de Santiago. Y vamos a ir desde... ¿Dónde estamos? Ah, Fonfría. Desde... Claro, un pueblito chiquito. Desde Fonfría nos vamos a ir a Sarria. Así que ya se empieza a acercar. También va a Finisterra y Muxía, van a estar incluidos en el viaje. Esa es la idea, más o menos. Capaz que en una de esas hago solo Muxía. Quiero tener un día extra, entonces vamos a ver cómo está. Si llego a Muxía y está nublado y la playa está como más o menos, porque mi idea en realidad es quedarme en la playa. Para eso voy. Si está así, como ya, chao, me voy a Finisterra y continúo ahí. También está buena. Así que vamos a ver qué pasa. Para eso suscríbanse y vean los videos anteriores y vean la playlist completa y vean la otra playlist, así me ayudan a que el canal monetice. Nos vemos en el siguiente video. Chau.